Corrupción. Vamos a escuchar en este momento a la parlamentaria Marcela Aguiñaga en su intervención en este primer debate. Está reportando que existen algunos problemas técnicos. Mientras tanto, recordar que estamos ya en el primer debate del proyecto unificado de leyes orgánicas reformatorias del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. Escuchamos ahora sí a la asambleísta Aguiñaga. Decir que en un Estado de Derecho siempre se debe privilegiar la aplicación de principios, garantías y derechos en lugar de la venganza y de la expiación pública. La honestidad, así como el respeto a la institucionalidad pública, deben ser una práctica común de todos los ecuatorianos. Debería ser una práctica normal, que va más allá de exacerbar el poder punitivo. En la lucha contra la corrupción, evidentemente se debe privilegiar la cultura de ética, pero no puede estar sujeta simplemente a una coyuntura o a la revancha política, convirtiéndose en un instrumento de chantaje muchas veces y de manipulación. En este contexto, presidente, creo que es necesario realizar algunas observaciones al primer informe de este proyecto. En lo que tiene que ver con las reformas al artículo 60, primero, creo que se tendrá que tener en pertinencia analizar la necesidad de incluir algunos delitos en el catálogo de infracciones, pues muchos, me temo, que podrían estar duplicando conductas penales que ya hoy se encuentran reguladas y que son parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. En segundo lugar, creo que es muy importante, señores legisladores, que se tenga claro cuál es el alcance de la voluntad popular manifestada en las urnas en el año 2018. Y dentro de esta perspectiva, analizar si se está incluyendo dentro de esta reforma cosas más allá de lo que el pueblo ecuatoriano se expresó en esta consulta popular. Y ahí podríamos tener un problema de constitucionalidad de lo que se propone. En lo que tiene que ver con la reforma propuesta al artículo 60, primero, creo que se tendrá que analizar la pertinencia, insisto, de algunos temas relacionados al catálogo de infracciones. Y en segundo lugar, ya lo manifesté, el tema de la consulta. En lo que tiene que ver con el artículo 271, me llama la atención que algunas conductas descritas en el tipo, estos tienen verbos que están relacionados o que podrían considerarse dentro de otros tipos penales. Y me refiero a los delitos de intimidación y de fraude procesal. Bajo esta premisa hay que tener cuidado de no reproducir innecesariamente tipificaciones que ya constan en nuestro cuerpo normativo y que a la larga podrían dar paso a una aplicación errada o subjetiva de la norma penal. Con respecto a la reforma del delito peculado, me parece preciso recordar que doctrinariamente esta conducta penal no supone la comprobación de un perjuicio económico. Esto es muy importante. Sino por el contrario, sobre el beneficio ilegítimo recibido como contraprestación de la realización de la conducta punible, puesto que muy poco importa el monto, si lo que se vulnera es la confianza depositada en una persona que actuaba en virtud de una potestad estatal. Valga la pena también mencionar en este punto que es necesario que se considere revisar, incluir varios tipos penales, la circunstancia agravante, la circunstancia agravante constitutiva de la infracción. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a la llamada declaratoria de emergencia, puesto el artículo 47 del COIP ya prevé circunstancias agravantes modificatorias que bien podrían seguir el mismo efecto que se busca con la inclusión de esta figura. Si no es así, entonces valoremos lo que ha sucedido con varios casos que hoy mismo la Fiscalía y los tribunales han procesado y que han sido de interés nacional. En el mismo sentido, me preocupa algunos elementos que se están agregando a varios tipos penales, como la necesidad de comprobar en los casos concretos un beneficio inmaterial. Digo que me preocupa porque se trata de un concepto sumamente amplio, subjetivo, cuya aplicación necesitará de una interpretación extensiva, proscrita en materia penal, puesto que no se puede considerar un beneficio inmaterial. Lo que es para unos podría ser no necesariamente lo que es para otros. Por lo tanto, debe definirse bien los alcances de este supuesto beneficio inmaterial. O si no, lamentablemente podríamos caer en la aplicación arbitraria de la conducta penal. Así como lo manifesté,
La posible reproducción innecesaria de conductas penales, por ejemplo, en el artículo 270.1, encuentro algo similar que podría estar ocurriendo en el artículo 281.1. Comprendo que la intención de los miembros de la comisión es de tipificar dicha conducta, pero me parece que la misma va bien podría considerarse en el tipo penal de peculado en los términos que hoy ya se encuentra vigente. Lo mismo ocurre también en el artículo 294.1, en donde nuevamente se cruzan elementos que bien podrían estar considerados en otros tipos penales, como son tráfico de influencias o incluso cohecho. Con el agravante adicional que por tipificar estos tipos penales que aparentemente resultan novedosos, se podría estar dejando por fuera delitos que por su naturaleza son imprescriptibles y cuyo juzgamiento incluso puede hacerse con la ausencia del procesado, tal como ocurrió en el año 2014 cuando se excluyó del tipo penal peculado la conducta de tráfico de influencias. Así que sugiero a los miembros de la comisión que se revise eso con mucho cuidado. Quisiera también mencionar que en algunos delitos veo que se está retirando la responsabilidad de la persona jurídica. Por ejemplo, al reformar el artículo 280. No me queda claro si el párrafo que menciona esta situación se mantiene o la retira. Creo que hay falta de claridad en el artículo 280. En lo que se refiere al artículo 285 sobre el tráfico de influencias, me parece que estamos incluyendo nuevamente elementos doctrinarios que ya se encuentran en otros tipos penales. Por lo tanto, sugiero una vez más que esto sea revisado. En lo que tiene que ver con la inclusión del artículo 320.1, le pido a la comisión revisar el cuarto párrafo, puesto que considero que el mismo es innecesario bajo la definición del artículo 49, que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Valga la oportunidad, señor presidente de la Comisión de Justicia, indicarle que yo he presentado una reforma a este artículo que solicito pueda ser incorporada en esta reforma. ¿Qué busca esta reforma? Básicamente lo que busca es que las personas jurídicas justamente cuenten con programas de cumplimiento y prevención del delito, lo llamado en forma internacional o conocido como tal, como el compliance. Ya lo mencionó el asambleísta Muñoz, con quien coincido plenamente. Quiero indicarle, presidente encargado de la sesión, que esta figura estuvo incorporada en el segundo debate de las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal, lamentablemente por la falta de comprensión de estas temáticas de índole jurídica por parte de la exponente, exmiembro de la Comisión de Justicia y expresidenta, se eliminaron del texto final de votación de la última reforma del COI. Por lo tanto, me parece que en esta lógica de dar herramientas claras en esta lucha contra la corrupción, sería indispensable que se pueda procesar a las personas jurídicas cuando existe un defecto en la organización, inclusive como responsabilidad individual de sus funcionarios, aun cuando existan programas de cumplimiento que no los hayan observado. Eso es muy importante para que la norma sea eficaz, que hoy está vigente en el COI. Finalmente, presidente, quiero llamar la atención sobre reformas que siguen llamándome la atención y absoluta preocupación, como es la reforma al artículo 536. Una vez más quisiera traer a ustedes, señores legisladores, a colación los principios de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad que rigen la figura de la prisión preventiva. Recordemos los múltiples pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Ecuador ha sido más de una vez condenado por el uso excesivo de la prisión preventiva. Esto no es un tema menor y creo que con absoluta responsabilidad los miembros de la comisión deben tomarse el tiempo necesario para debatir y revisar esta reforma que se propone. Por ello, colocar impedimentos a la sustitución de una medida cautelar de última ratio, considero en términos generales, desde mi punto de vista jurídico, que es un despropósito. Tengo algunas otras observaciones al texto, presidente, que en honor al tiempo, pues las haré llegar por escrito al presidente de la comisión. Finalmente, quisiera decir que una sociedad no es mejor por sus leyes, sino por la calidad de ciudadanos que podemos ser. No por atropellar los derechos de la gente se consiguen mejores resultados.
No por violentar la Constitución vamos a tener herramientas más eficaces. La lucha contra la corrupción empieza con debates serios, transparentes, académicos, donde no se vendan falsas expectativas, que es justamente muchas veces lo que algunos, por el aplauso ciudadano, pretenden hacer en vez de buscar combatir la corrupción como corresponde. Gracias, presidente, por haberme dado la palabra. Hemos escuchado ahí a la asambleísta Marcela Aguiñaga, legisladora por la provincia de Guayas.